¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. Estados Unidos está de luto. La formidable Ruth Bader Ginsburg falleció luego de una larga historia de vivir con cáncer. Nominada por el presidente Bill Clinton, la jueza llegó a la Suprema Corte de Justicia en 1993 y desde ahí se caracterizó por su defensa de las libertades. La jueza es un ícono del movimiento feminista, una figura fundamental para entender el avance de la igualdad de género y un verdadero fenómeno pop. Para entender su vida y su legado hay múltiples películas y documentales, pero esta noche veremos cuál es el impacto de su muerte para la contienda presidencial entre Donald Trump y Joe Biden en Estados Unidos. Y es que la jueza había prometido que no se retiraría de la corte si Trump ganaba la elección presidencial en el 2016 y cumplió, pero su salud no le permitió ver la elección de otro mandatario. Ahora Trump quiere nominar a una mujer conservadora para ocupar su lugar, pese al deseo de muerte de Ginsburg de que se nominara a una mujer hasta después de la elección. ¿Cuál es el impacto de la Suprema Corte en la política social y sobre todo en la electoral de Estados Unidos? ¿Qué repercusiones podría haber con la llegada de una conservadora a la Corte? ¿Qué pasaría si Trump no reconociera la victoria de Biden en noviembre? Esta noche retomamos el análisis del proceso electoral en Estados Unidos. Acompáñanos que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Varios medios publicaron la tarde de este viernes que Amy Coney Barrett será la persona que Donald Trump nomina en la Corte Suprema de este sábado para sustituir a Ruth Bader Ginsburg. Toda la semana ha buscado que los senadores republicanos apoyen su nominación, pero los demócratas, que son minoría, y algunos republicanos también se oponen. Veamos el contexto. Donald Trump busca apresurar la nominación y aprobación de quien sustituya en la Corte Suprema a la juez Ruth Bader Ginsburg. En entrevista con la cadena Fox, dijo que estudia los perfiles de 5 posibles nominadas, aunque solo mencionó a las juezas de la Corte de Apelaciones Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa y Alison Jones Rushing, las 3 conservadoras. Tras la muerte de Bader Ginsburg, el presidente dijo que presentaría su nominación a la brevedad porque fue puesto en esa posición de poder para tomar decisiones. Trump ha insistido en que el Senado, en donde su partido tiene mayoría, realice la votación antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El senador Mitch McConnell, líder de los republicanos, dijo que la candidata de Trump recibirá una votación mayoritaria. Durante su mandato, Trump ha nominado a la Corte Suprema a 2 jueces con posturas conservadoras, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. De aprobarse una tercera nominación, el máximo tribunal quedaría con 6 jueces conservadores y 3 liberales, lo que repercutirá de forma determinante en decisiones sobre temas como migración, derechos de las minorías y derechos sexuales. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, calificó la actitud de Trump como un abuso de poder y señaló que la nominación debería hacerla quien resulte electo en noviembre próximo. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche y hoy nos vuelve a acompañar desde la remota distancia Juan Ernesto Trejo, maestro en Relaciones Internacionales por la Central European University. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Gen, muy buenas noches. Saludos al auditorio. Bienvenido. Lila Beth también regresa a esta mesa, analista en temas internacionales, experta en política de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Lila? Claro, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el público. Bienvenida de nueva cuenta. Y también regresa Antonio Michel, internacionalista y académico del ITAM. ¿Cómo estás, Antonio? Pues muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo, compartiendo este espacio. Bienvenido. Bueno, varios temas que platicar esta noche, pero ¿qué les parece si empezamos con lo que acaba de salir en los medios de comunicación? Ya salió básicamente el nombre que el presidente Trump está pensando en nominar a la Suprema Corte en el lugar de Ruth Bader Ginsburg. Ya de hecho es Amy Coney Barrett, ya está oficialmente seleccionada por el presidente Trump, ya lo trae el New York Times en estos momentos. Estamos grabando este programa en la tarde de este viernes y el New York Times ya lo tiene como su portada. Contradiciendo, Lila, el deseo de la jueza, yendo en contra de este deseo de que se nominara una persona hasta que hubiese una persona que hubiese ganado la elección en noviembre. ¿Cómo lo ves? Hoy al presidente Trump, por cierto, le fue bastante mal. La jueza Ginsburg se convirtió en la primera mujer en tener honores funerarios en el Capitolio de Estados Unidos, la primera mujer en la historia de ese país. Y el presidente Trump, al salir, al ver el féretro, digamos, allá afuera del Capitolio, recibió muchos abucheos por gente que estaba allá afuera pidiéndole y gritándole que honorara su deseo, el deseo de muerte de la jueza de que no se nominara a nadie. Al presidente ya no le importó, lo iba a hacer mañana, pero ya el New York Times lo trae como oficial. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que la muerte de la jueza Ginsburg llegó a complicar un escenario electoral que de por sí ya está muy reñido, muy polarizado, muy dividido. Todo indica hasta el momento que si bien es cierto que el candidato demócrata Joe Biden lleva una ventaja de alrededor de 7% en las encuestas nacionales y un promedio de 3,7% en los estados bisagra, lo que está tratando de replicar Donald Trump es lo que ocurrió en la elección del 2016, en donde está viendo que puede perder el voto popular, puede ganar el colegio electoral, pero yo creo que trae una estrategia electoral, Genaro, en donde él mismo ha dicho que la elección se va a ir a la Suprema Corte y por eso esta presión para nominar a la jueza, como acabas de mencionar, a Amy Coney Barrett, una conservadora católica que posiblemente va a votar en temas muy conservadores, por ejemplo, para limitar aún más el derecho al aborto. Y este es un tema que puede unir a la base electoral del Partido Republicano, juntando a los republicanos conservadores, al igual que a los evangelistas, es una base muy fuerte del Partido Republicano, y me parece que por eso Donald Trump está tratando de avanzar rápidamente con la confirmación en el Senado, apoyado ya, como se dijo, del líder mayoritario Mitch McConnell, que cambió las reglas en el 2017 para que nada más se necesite una mayoría simple, es decir, 51 votos de los 100 escaños que están en la Cámara Alta. Los senadores republicanos tienen una mayoría de 53 sobre 47 de los demócratas. Hay una especulación de que pueda que la senadora Collins y Murkowski no voten a favor de la nominación, pero todo indica que se va a pasar la confirmación de la jueza Barrett en el próximo mes, posiblemente hasta 3 días antes de la elección del 3 de noviembre, convirtiéndose en una de las confirmaciones más veloces en la historia de Estados Unidos. Y todo esto porque, pues dado que Donald Trump ha estado sembrando la idea de que los demócratas van a hacer fraude electoral, que es la única manera, según Trump, de que los demócratas puedan ganar, él está pensando que se puede llegar a un escenario como ocurrió en la elección presidencial del 2000, en donde Al Gore y Bush se pelearon el voto popular por un margen muy pequeño en el estado de Florida, y la Suprema Corte emitió un fallo a favor de Bush, que le otorgó todos los electores, la cantidad de 29 electores, que le dio el triunfo en el colegio electoral por un solo voto, Genaro. O sea, ganó por 271 votos cuando solo se requieren 270 para ganar el colegio electoral. Y me parece que todo esto es parte de la estrategia de Donald Trump para asegurar que tenga una mayoría conservadora Una a su corte, favor. perdón, la que decidió que por un voto darle la elección o validar lo que estaba ocurriendo en Florida, porque realmente la litis era el tema del estado de Florida, si ahí se había conducido o no una elección limpia, y la Suprema Corte decidió al final en 2000, perdón, que fuese ese tema, ¿no? Exactamente, y lo que emitió el fallo es muy importante, Genaro, porque lo que demostró es que se le tiene que dar una equidad, una igualdad a los votos. Y esto todo, y aparte varios otros fallos que ha emitido la Suprema Corte, por ejemplo, en abril con las primarias en el estado de Wisconsin, esta Suprema Corte con una mayoría conservadora, si es que llega a confirmarse Barrett, están en contra de expandir la participación electoral y de cambiar las reglas electorales en los estados, y esto todo le favorece a Donald Trump para obtener una victoria si es que llega a la Suprema Corte de la elección presidencial. Claro. Juan, ¿por qué no nos detenemos tantito, y yo sé que vas a estar feliz con esto, en la figura de la jueza, una jueza que incluso hasta en la cultura pop era bastante conocida, no solo porque iba a los programas mañaneros, estuvo con Oprah, estuvo, digamos, en varios programas hablando de temas, llevando los temas judiciales y de la corte al entendimiento de la gente en general. Era también una figura muy respetada y muy querida por el movimiento feminista. ¿Por qué era tan importante esta mujer? ¿Cómo la ves? Hay hasta películas, documentales sobre su vida y demás. Porque creo que sí hay que hacerle honor a la memoria de esta mujer. No, sin duda, es una persona que sin lugar a dudas ha dejado un vacío tremendamente grande en la agenda progresista de Estados Unidos. Hoy por hoy no se puede entender el movimiento liberal progresista en Estados Unidos sin entender lo que hizo la jueza Ginsburg dentro de la Suprema Corte de Justicia de aquel país. Recordemos que ella fue nominada por Bill Clinton, es una de las dos juezas que Bill Clinton puso en la Suprema Corte junto con el juez Breyer.
Y bueno, sin duda su ausencia dejará un escaño liberal progresista sumamente grande por llenar y que en esta ocasión pues se llenará con una jueza conservadora como es el caso de Barrett. Vamos, es incalculable el avance en temas de derechos para las mujeres que la jueza impulsó desde la Corte, como la paridad salarial y muchos otros temas, el caso también del maternity leave en Estados Unidos, y otro muy importante para la comunidad LGBT fue una de las que apoyó la legalización del matrimonio igualitario por parte de la Corte en Estados Unidos, y sin duda, pues bueno, ahora su escaño será ocupado por una de las juezas quizá más conservadoras que pasarán por la Suprema Corte de Justicia, que es el caso de la jueza Barrett. Es importante ver que ese escaño sin duda tendrá una repercusión para muchos temas. El principal de ellos y el que asusta a toda el ala liberal de Washington es el tema del caso de Roe versus Wade. Recordemos que este caso durante décadas anteriores es el que permitió la legalización del aborto en todo el territorio estadounidense. La jueza Barrett es una jueza que ha dicho claramente y abiertamente que el aborto es algo inmoral, así lo ha expresado. Y como jueza actualmente del Distrito 7, de la Corte de Apelaciones del Circuito 7, perdón, en 2 ocasiones ha votado a favor de endurecer las medidas para el aborto, ¿no? En el circuito séptimo, que incluye los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin. Entonces, estamos hablando de una mujer sumamente preparada, la jueza Barrett, por supuesto, catedrática de la Universidad Católica de Notre Dame, tiene 48 años, y es importante que la gente sepa que de llegar, seguramente llegará a ser confirmada la Suprema Corte. De llegar, pues estaremos viendo que desde el juez Thomas no se ha visto que un juez tan joven llegue a la Suprema Corte. Ya va a llegar con 48 años, va a ser la jueza más joven de los 9 que hay actualmente, y eso significa que sin duda tendremos decisiones de su parte, decisiones conservadoras por los próximos 30 años mínimo, si es que en el Congreso no hay una nueva ley que baje los años que los jueces pueden estar en la Corte Suprema. Entonces, sí tiene muchas repercusiones, es un buen perfil en cuanto a los juristas, es una mujer sumamente respetada en todas las cortes, en su distrito, pero sin duda no hay que quitar el dedo de renglón, que es posiblemente junto con el juez Thomas, serán los 2 más conservadores de la actual Suprema Corte de Justicia. ¿Coincides con esta lectura, Antonio? Juan de plano ya lo da por hecho el que Coney Barrett sea electa como la próxima jueza de la Suprema Corte, pero ya está causando mucho ruido y digamos que se metió este tema en la contienda electoral. Antes estaban otros temas, estaba la pandemia, sobre todo la respuesta del gobierno de Estados Unidos, pero de repente este ya parece ser el tema que está dominando y seguramente va a dominar la que sigue y probablemente lo que queda este mes. Claro, Genaro, yo coincido con las lecturas de Lila y de Juan Ernesto. Pero además yo creo que ahora sí le cae muy bien esto a Donald Trump por la inercia y por la coyuntura política. O sea, esto va a acaparar toda la atención de los medios, ya no se va a hablar tanto de COVID, todo lo que pueda distraer la atención de COVID, de la pérdida de empleo, de las muertes, de todas las noticias que le puedan afectar a él, va a ser bueno. Y lo que me preguntabas de Coney Barrett, sí creo que ya es prácticamente un hecho. Sería quizá, o han argumentado muchos, que sería más inteligente haberse ido por Bárbara Lagoa, pero... ¿Por qué? Por el tema de los hispanos, Florida, que es un estado muy reñido y que es esencial para las elecciones, pero yo creo que lo que él quiere es ya avanzar en el proceso. Y la que ya llevaba, hay un proceso de vetting, que es como esta investigación previa que hacen de los nominados, y ya Barrett pues ya había avanzado en eso, ya lo conoce Trump, ya tiene esa como cercanía también con los senadores republicanos, entonces era más fácil avanzar en el proceso. O sea, incluso McConnell ya ha dicho como, bueno, si es Barrett, tenemos una muy buena impresión de ella, y ya nos estábamos un poco, o sea, porque recordemos el proceso que tiene que haber una audiencia, ¿no?, con el comité judicial dentro del Senado, y de ahí se hace un voto en el comité, y ya que pasa eso, hay un voto en el Pleno.
Entonces, si ya tienes eso de entrada, puede que se acelere mucho más el proceso y le favorezca a Donald Trump, porque lo que quieren es tenerlo antes de las elecciones. Se puede decir también, es que ¿por qué no se esperan un poco? Lo pueden usar como una carta para ganar, para que los conservadores afianzar la confianza, pero realmente, y de todas maneras se van a quedar hasta enero, entonces ellos ya tienen esa obligación o esa tarea de nominarla, confirmarla, y lo van a hacer. Entonces, lo único que va a cambiar es que lo van a hacer antes de las elecciones para realmente como apelar a su base conservadora y tener como afianzado esa parte, de decir, vamos a tener 6 jueces conservadores contra 3. Y yo creo que eso le viene como en favor, o sea, y sobre todo, como decía Lila, en caso de que haya algún conflicto, fraude o cualquier, no sé, problema que pudiera haber con las elecciones, tener 9 en vez de 8 y sobre todo 9 donde 6 están más conservadores le favorece a Donald Trump. Y eso creo que lo tenemos que tener todos en mente para saber que es algo esencial y que el clave ahorita en el proceso y que también le viene bien justo antes de los debates, que no es como favorito en los debates y puede irle mal. Bueno, ya tiene esto también que le puede robar atención y que la gente se va a distraer. Entonces creo que Barrett es lo más inmediato, tal vez no lo más inteligente en cuanto a la candidatura y la campaña, pero sí para acelerar el proceso y que consigan lo que quieren, que es tener ya ese asiento asegurado antes de las elecciones. Bueno, con esto que dice Antonio nos quedamos. 6 jueces serían conservadores en la Suprema Corte de Justicia. Y históricamente para los presidentes es importantísimo poder tener un balance ideológico en la Corte porque también cuidan su legado. Es decir, todo lo que ellos van dejando a lo largo de su administración queda, si es después litigado en Cortes con una Corte afín a estos presidentes, pues básicamente queda blindado, o con una Corte contraria a estos presidentes, básicamente podría ser eliminado. Pero vamos a una pausa, vamos a seguir hablando de este tema. La Corte Suprema de Estados Unidos históricamente ha sido considerada ajena a discusiones políticas. Algunos analistas apuntan que eso ha cambiado en la administración de Trump, pero también en el pasado. ¿Se ve afectado el equilibrio de poderes con esto? Regresamos con la opinión de los panelistas en esta noche. No te vayas.